5. $8:20, señores, 8:20. Recibimos aquí. 9:20. No, son las 9:20 minutos. 9:20. Son las 9:20, no, estamos recibiendo aquí. Julio, recibimos a una mujer que está haciendo historia. ¿Qué? No, que no escuché bien, estaba concentrado. Hablando de mujeres. A Muquín Adriana Zambén. La primera mujer presidenta de la Academia Dominicana de la Historia, es decir, una mujer haciendo historia. A propósito de esta elección, que desde luego todos saludamos. Se acabó el machismo en el academia. ¿Cuál ha sido la incidencia de la mujer en la historia dominicana? Pero estoy hablando de las historiadoras dominicanas. Son muy pocas. Okay. Son muy pocas, ¿verdad? Miembros de números solamente ha existido doña María Ugarte. Ya murió. Ella murió, Sí, ya hace murió. varios Crítica años. de arte, ¿verdad? Sí, de pero arte, una sí. de las que más sabía y publicó sobre historia colonial, monumentos coloniales. Sí, a mí me Doña pusieron María, a hacer por eso uno uno le dice brillante. doña Ella María escribía, creo Ugarte. que en el hoy, me pusieron a Caribe. hacer, en el Caribe, me pusieron a hacer muchos trabajos sobre ella cuando yo estudiaba. Se publicaron periodismo. varias obras de ella. Sí, María Y Ugarte. después entonces la segunda mujer que ha sido miembro de número he sido yo. Desde hace varios ¿Solo años. dos? Sí, número, número, miembros de número. Pero María Ugarte era dominicana. Español. Española ya era casada dominicana. con dominicana. Pero ya dominicana. O sea, Sí, ya. sí, ella vivió Sí. toda su vida aquí. La madre de Carmencho. La mamá de Carmen. Carmen Chu Brusilov. Sí. Sí. Bueno, entonces, Otra estrella. miembros correspondientes de hace algunos años, la Academia está tratando de incentivar a mujeres Ok. como miembros correspondientes. Sabe que después de los miembros correspondientes, cuando se producen vacantes, miembros de número, suben Miembro correspondiente. a miembros de número. Exacto. Sí. Entonces, miembros correspondientes hay varias. Está Natalia González, Quisqueya Lora, la hija de Silvano. Ok. Está María Filomena González. Estoy por la memoria, pero creo que son esas las mujeres que están. Solo dos también. No, Quisqueya, Natalia, María Filomena, y me tres. falta una, que ahora no me acuerdo. Celsa Alves. Celsa Alves. Celsa Alves. Entonces, Muquén, cuando hablamos de la primera mujer en presidir la academia en 38 años. No, 85. 85 años, no estamos hablando de machismo, sino pocas mujeres Que se dedican a la son- historia. Sí. O sea, hay para muchas ser mujeres justas. en la enseñanza de la historia, hay pocas mujeres investigando historia. Nosotros estamos incentivando ahora mediante un programa de becas, eso lo inició Fran Moya Pons durante su presidencia y ha sido un programa muy exitoso de enviar una nueva generación de historiadores que se formen profesionalmente como historiadores, porque muchos historiadores son empíricos, la mayoría, profesionales de la historia que han estudiado historia, somos muy pocos. Entonces, ese programa ya tiene 3 mujeres que han ido. Está Natalia Quisqueya y Zoraida Vázquez. Van a España. A España, a Sevilla. A Sevilla, exactamente. Con la universidad. Universidad de Sevilla. No, la vejez parte que se le olvida a uno los nombres. Se me olvidó el nombre. Ahorita me acuerdo. Ahorita me acuerdo el nombre. Del alemán. El alemán llegó. Sí, sí. Eso es parte. Uno no se cree que está joven. No cree que está joven hasta que llegue el alemán. Pero tengo el nombre en la cabeza, pero no lo puedo decir, no me acuerdo. Ahorita, cuando lo Ahorita- dejes de ahorita te buscar, sale. aparece. Sí. Muquín, ¿cómo se hace el historiador para lidiar con ese reto que lo tiene el simple periodista que trabaja con historias del presente, que es el número 6 o es el número 9? Dependiendo como tú lo ves. Sí. O sea, puede ser un 6 o puede ser un 9. El mismo hecho tiene interpretaciones diferentes. El periodista tiene sus métodos para destacar lo que es un hecho comprobable, verificable y lo que es una interpretación. Pero ya a través de la historia se repiten ciertas tesis que a veces uno se pregunta, ¿estarán basadas en hechos reales? ¿Cómo el historiador lidia con esto? Bueno, hay una realidad que uno no puede negar y por eso hay una vieja discusión entre los investigadores en ciencias mal llamadas puras y los llamados historiadores de las ciencias sociales o investigadores de las ciencias sociales. Y es el tema de que en la biología no intervienen factores de ideología ni de sentimientos, sino que intervienen factores
llamados objetivos. Lo que pasa es que en las ciencias, yo tengo ese debate en la universidad, por eso que digo, las ciencias mal llamadas exactas. Esa es una vieja discusión que tenemos en la universidad. Intervienen solamente factores objetivos, pero con la diferencia de que esos factores tienen que estar producidos. ¿Qué es lo que hace un historiador? Un historiador es un fotógrafo de una época y de un periodo determinado, así como yo lo llamo. Tú haces una fotografía con palabras. De una época que por lo general no viviste. Que no viviste, exactamente. Ahora me pasa lo siguiente cuando doy clase, algo que para los muchachos como Colón, pero que yo lo viví y yo voté en esas elecciones y lo tengo que hablar con mi historia. Eso es un terrible problema. Oye, porque tú dices, ellos hablan como si fuera de Colón y tú, no, pero no, eso fue ayer. Yo lo viví. Sí, claro. Bueno, entonces, eso es ¿cómo uno organiza? Uno tiene que trabajar con diferentes fuentes para poder formar ese rompecabezas. Cuando tú trabajas solamente una fuente, tu conclusión va a ser de esa fuente. Y eso es un problema. Entonces, realmente... Buscar el contraste. Siempre hay el error humano, siempre está la percepción del que escribe. Lo que uno tiene que hacer como investigador es ser lo más objetivo posible y no esconder información porque no te conviene. Exacto. Eso es difícil, depende de quién financie la investigación. Porque nosotros no tenemos un presupuesto público, por ejemplo, para financiar la historia, los historiadores. Eso debería tener un presupuesto público. Estaría, para que el interés del gobierno prevalecería. No, un interés público. No tiene que ser del gobierno, porque quien aprueba el presupuesto es el Congreso. No, pero el Congreso es parte del gobierno. Es poco todavía. Vamos, si escriben la historia de una familia X, que no voy a mencionar nada para no dañar los intereses del programa. Si viene un historiador y escribe los intereses de una familia X y acomoda los acontecimientos en función de que lo paga, eso no puede ser un historiador, es un relacionista público. No necesariamente, porque te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Adriana, vamos a poner el ejemplo suyo. El ejemplo, cuando ella escribió sobre Báez. No, pues yo no estoy hablando de ella. Tú sabes que yo estoy hablando. No sabes lo que se pasó con Ramoncito, Evanito en esa época. Cuando ella escribió la historia de... Báez es el padre de la corrupción dominicana. ¿No es así, mujer? Cuando ella escribió la historia de Báez, ahí salieron a relucir se desataron los demonios. Bueno, porque ella es que era la verdad. Bueno, incluso yo trabajé con las cartas de la esposa de Báez. Que más o menos estaban planteadas. Era la abuela de... Que más o menos estaban planteadas en el rumor, pero que... Ella lo documentó. Que aparecieron ahí documentadas. Y en definitiva, cuando uno lee el libro, no es que uno le guste los chismes ni nada por el estilo. Entonces, como que los Báez no eran Báez, que esto viene... no sé si Sánchez Valverde, el padre Sánchez Valverde fue que... ahí depende del investigador. Mira, por ejemplo, va a salir ahora tú como diputado. Vamos a ver. Tú sabes que yo he hecho la historia de la Cámara de Diputados. Sí, Van dos tomos. Y del Senado también. El tercer tomo, que va a tener 3 volúmenes. Wow. O sea, el tomo 3 tiene 3 volúmenes. Va a salir ahora. Ya está publicado, ya me lo mandaron de imprenta y fue auspiciado por la Cámara. Las 3 tomos fueron publicados, auspiciados por la Cámara. Tú que conoces todos los libros, porque tú has sido diputado. ¿Lo van a poner a circular hasta el 16 de agosto? Yo espero, porque esos libros se entregaron. Los libros nosotros los entregamos hace más de un año. Ay, Dios mío. O sea, ahora fue que salió la imprenta, pero hace tiempo que están listos. Con investigación se entregó hace muchísimo tiempo. Yo estoy muy crítica, claro. Che y yo, con todo lo que pasa. Y además lo cito porque trabajé las actas. Trabajamos las actas, una por una. Fíjate leer todas esas cosas que dicen por ejemplo, yo puedo saber en ese libro cómo se modificó el código tributario para que la cerveza que pagaban por grado de alcohol impuestos, que pasaran a pagar impuestos por grado de alcohol para que después las lights no pagaran. Bueno, es que la cosa, acuérdate que el historiador trabaja con los documentos. ¿Quiénes firmaron esas actas? Porque eso le cuesta al país 1.600 millones anuales. Pero el historiador trabaja porque no le pida al historiador tampoco que haga novela o que haga especulación. No, eso no es una novela. La novela es lo que hay ahora. Porque lo que no pueda sustentar, en documentos. Bueno, dijo Juan Hernández tiene que sustentar el de la cerveza light le cuesta a este país 1.600 millones al año. Sí, pero el trabajo del historiador tiene que estar documentado. Pero el trabajo que hizo doña Miquín y el señor Checo. ¿Para compensar qué?
Sí, pero ojo. A la live. Sí, Adelante. pero ¿Cuánto que ojo, se la regaló publicación, por eso? pero la publicación sobre la historia de la Cámara de Diputados. Yo me imagino que ha este hecho- señor en la cámara. Ay, Ay, padre ay, amado. ay, ay, que se prepare. No, yo me lo imagino porque como yo he leído lo que hablan, Ajá. y a veces son páginas y páginas, porque la verdad que tienen una estrella de secretaria. De secretaria, de Eso- relator, Doña de Helen, relator, de Doña relator, que Helen tiene toda Paniagua la y todo vida. su equipo, así Todo, es. eso es una joya. Así Le es. toma a usted hasta los suspiros. Todo. Y tú dices, Dios mío, pero esta gente sí habla. ¿Cómo Yo lo me imagino hace? usted, Ella lo señor, graba. ¿Quién? No, Ella lo ella no va a estar graba. vieja ¿Quién? cuando se haga esa. Ella lo graba. Hay un sistema, o lo- hay un Ella- sistema de grabación. No, hay un antes, sistema de grabación ya- y se hacen ahora las se hace un actas. sistema de grabación, pero yo trabajé con ella, con las actas de los antes de Cuando que eran taquígrafas. Cuando eran taquígrafas. Wow. Entonces, Y entonces no podían Eso- hablar en primera persona, sino en tercera. Que tenían que tener un lenguaje mucho más rebuscado para ella poder hablar. Yo la felicité, digo, Helen, tú eres una Se llama Helen ella. Helen Paniagua. Bueno, Pero tiene Deberíamos toda la invitarla vida. aquí. Sí, la invitaremos. No le Muquén, gusta. Como tres, no, ella no le gusta a eso. propósito de lo que preguntaba Marilena, bueno, hay acontecimientos que tienen distintas interpretaciones. Ahora hay uno que a propósito de algunas películas que se están creando, una la están haciendo por ahí por el Hotel Guarocuya, que espero que trate Ey, cuidado. bien al Corte. país. Y que no El trata corte, nada de los haitianos. sí. A propósito En de sí. a Y propo- flor de azúcar. a propósito del Y Flor corte, de Azúcar, que Muquén, su la gala premier es el próximo lunes a las 7 de la noche. hay siempre polémica sobre la cantidad de haitianos que fueron Sí, pero ese, no sé, no, de pronto. que fueron sacrificados, y el número va desde los 3.000 de Euclides basado en datos de Bernardo Vega, No, Bernardo dice, no. hasta lo que se inventan que fueron 37.000, 30.000, 10.000. Todo el que quiera hacer campaña contra el país se inventa cualquier número. Entonces, ¿cuál es el número Pero real? No, Una yo no sé. Eso hay que trabajarlo. Para mí, el que tiene la numeración más exacta, y no, fíjate que él es muy cuidadoso en eso, Bernardo. Él oscila. Oscila, pero la no, es que oscilación es de él muy llega como al difícil. 6.000, no llega, No. es- Por eso te digo, Sí. no se puede, eso es una especulación, porque no hay dato concreto. Ok. No hay dato concreto. No, eso todavía está por estudiarse. Salió ahora un libro de la academia que es una tesis doctoral de una americana que se llama Robin Derby. Fue hace como un mes que se presentó el libro y ella hizo una investigación sobre eso y va a salir pronto otra tesis doctoral de Richard Tours que también habla sobre el tema y ellos trabajaron con otras documentaciones. Habría que saber cuando salga ese libro, pero eso es un tema que va a ser muy difícil porque no había un censo y además los que provocaron la matanza no iban a contar, entonces siempre va a haber y no ha un aparecido número. una sola fosa Pero, común, no ha aparecido, doctora, no ha aparecido Bien. nada Muy que bien, pero lo que no Yo pueden quiero- coger como dato es lo que dijo Balaguer, que eran pleitos entre familias en la frontera. Sí, eso- Mierda, Sí, coño. qué bárbaro. Eso no. Eso sí es grave. Balaguer se puede Fue una estudiar gran objetivamente teniendo él tanta influencia en la sociedad actual. Se puede estudiar objetivamente su obra, su comportamiento como líder. ¿Era Balaguer historiador? Pero espérate, ahorita. No, que le va a hacer Vaina. Mira, para mí Balaguer era un intelectual. La gente le pone más conocimiento de lo que yo creo que es. Que genio. Genio, pero él no era historiador. O sea, No era Balaguer es un historiador. intelectual sobreestimado, usted dice. Él escribió mucho y tenía Oye, mucha va. cultura, porque las cosas hay que Sí, claro. Lo que pasa es que él estaba imbuido con las teorías y tesis tradicionales, Claro. pero era un hombre muy culto. Pero no era un historiador. No creo que era un historiador, no. Literato. No, el problema en República Dominicana es que la historia no ha sido todavía una ciencia que ha estado en manos de historiadores, sino de gente que, incluso en la academia hay mucha gente que son abogados, que son muy buenos. Emilio Cordero es abogado, Emilio pero él Cordero nunca ha Michel. ejercido. Emilio siempre ha sido historiador, Historiador, sí. pero su formación Historiador y de base, profesor. su formación de base no es historia. Y Euclides Gutiérrez. es historiador, Roberto Casá es historiador. Qué bueno, de Roberto Casá. formación Muy bueno. y de vida. O sea, Roberto estudió y ha hecho ¿verdad? No, ese todas. es un historiador. No, y vive de la historia. Exacto. Entonces. Me preocupa. Punta Yolanda, saludarte. Si Sí. me permite, Eury, quiero hacerle una pregunta a la doctora. A propósito del tratado que usted dice que concluyó la investigadora norteamericana, sabemos que hay mucho de manipulación con respecto al tema del corte.
y que hay un nuevo interés, sobre todo en Estados Unidos, de algunos actores, de presentar a la República Dominicana como un ente dañino hacia Haití, es decir, como que nosotros no hemos sido solidarios, como que aquí se rechazan los haitianos, como que somos herederos de esa acción xenófoba contra el pueblo haitiano. ¿No será este el objetivo de esta investigación a partir de ahora? Mira, yo te voy a decir algo. A mí me gusta mucho una tesis que leí hace mucho tiempo, lástima que murió, de don Mario Góngora, que él decía que los países en América Latina conformaron su identidad nacional no sobre la base de la afirmación, sino sobre la base de la negación. Ahora mismo acabo de leer, antes de venir para acá, que hay un conflicto permanente, pero ahora se ha agravado, entre Bolivia y Chile, sí. Y todo por la guerra del Pacífico y la salida al mar. Los países limítrofes siempre han tenido problemas. Sí, es correcto. Venezuela con Colombia, Perú con Ecuador, y ahí hay un problema, Argentina con Chile, Bolivia con todo el mundo, porque Bolivia está en el centro, Bolivia con Perú, Bolivia con Chile, con México. Exacto, Estados Unidos con México, México con Guatemala. Esa tesis de Mario Góngora se puede aplicar en República Dominicana. O sea, uno de los temas de la identidad es que nosotros, a excepción de la guerra, pero fue la segunda etapa, en el primer momento de nuestra guerra de liberación para constituir una nación, de acuerdo a los cánones del siglo XIX, fue en contra de Haití. Entonces eso es un elemento importante sobre la identidad. Yo escribí una vez un artículo, que de hecho fue el primer artículo que escribí para la columna que tengo en el Caribe, sobre el tema de la identidad y cómo eso va conformando una identidad, que después se da en el segundo momento, que es la guerra restauradora, cuando la restauradora fue contra España. Contra España, exacto, que fue realmente la guerra, si tú quieres. Aunque la primera intención independentista, la de Núñez de Cáceres, fue la de 1821. Fue con España. Con España, sí, claro. Me alegro que haya dicho la primera intención, porque eso se quedó en una intención, exacto. Una total intención. Pero mi pregunta sigue vigente, doctora. No tenía fuerza. Julio, si me permite. Pero tampoco tenía fuerza Duarte, tampoco, es decir. Pero por eso Duarte. Lo que estamos, Duarte por eso no pudo tener una posición de control, y los intentos que hizo con la Revolución de Santiago, Duarte tuvo que salir al exilio, y cuando volvió en la guerra restauradora, Duarte tuvo que irse, y de ahí comenzó su depresión y no volvió a aparecer. Doctora, no sé si ha visto, seguro que sí, Filosofía de la Historia de Voltaire, el enfoque que él le da a varios de los hechos históricos que leímos desde que estábamos en la primaria hasta la universidad, y cómo pueden un evento tener tanta lectura tan diferente, incluso a veces inverosímil. Es decir, si tú te pones a estudiarla, a mí me decía un general, no voy a mencionar su nombre por acá, con respecto al corte, y él decía, mira, incluso él fue académico de académico de la Academia Militar de Trujillo. ¿Qué decía? Él decía que su estimación no llegaba a 3.000 personas. Decía, pero en esa época eso era una enorme, y siempre es un enorme genocidio. Es un holocausto. Es un holocausto. Sobre todo en ese momento quizás teníamos 1 millón de personas. Sí, claro. 3.000 personas. Además decía las condiciones bélicas, es decir, él partía de su conocimiento militar, decía la disponibilidad de armas, los recursos disponibles, decía, la capacidad del gobierno no tenía capacidad para ejecutar una acción de esa magnitud. No había capacidad, no. Bueno, Yolanda. Hola, Yolanda, ¿cuánto tiempo no te veía? Sí, demasiado feliz por la elección, por tu elección como presidenta de la academia. Dos inquietudes tengo. Primero, ¿se está estimulando o se va a estimular la producción de medios audiovisuales para promover la historia? ¿Se está estudiando hacer algo
con los nuevos medios digitales para poder estimular la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Cualquiera. Queremos, y un poco hablo del dolor que me causó hacer un programa de temporada de investigación histórica de hechos contemporáneos. Queremos que más gente se interese por el pasado para entender mejor qué es lo que somos, y muchas veces nuestros muchachos se nos quejan en las universidades, en las escuelas, de que no tienen como que se sienten que la enseñanza de la historia es vieja, y ellos no la entienden porque no le hablan en el lenguaje que ellos pueden entender. Entonces quisiera saber si a partir de la academia se está estimulando de alguna manera la producción de medios audiovisuales, o si se quisiera estimular la producción de medios audiovisuales para mejorar la enseñanza o generar el interés por la historia. Eso es uno. Y número dos, tú que eres hija, junto con tus hermanos, que todo uno más maravilloso que otro, de padres inmigrantes que llegaron a la República Dominicana. Mi papá, mi mamá. Tu mamá de aquí, sí. ¿Es posible? O sea, eso me salvo para que la reforma, la sentencia no me tocara. Te salvó eso, por poco te por ahí va mi pregunta. No, porque eso nunca tuvo esa intención. Bueno, pero por poco fue parte de la distorsión y de la campaña que se hizo. Nada más eso es para los haitianos y tú eres blanca. No, tú no eres haitiano, de verdad, tienes que tocar. Eso era de Todos los extranjeros. No, porque incluso ya forma parte de extranjero que lo trajimos al país. Sí, pero de la promoción para reformar. Los braceros vinieron a cortar caña. Y los agrícolas vienen. Nosotros no, tú y yo no. A los braceros lo traen, ustedes saben. No, y el gobierno dominicano que ha establecido históricamente cuotas y para Milton que Ray Guevara. O sea que los traemos también. Como quien llegó no me llames extranjero, es una palabra enana, huele a olvido y a destierro. La cuota del jefe, ¿no? Para impulsar la producción agropecuaria en la República Dominicana, para modernizarla. Sí, muchos haitianos para cortar caña. No me lo metas allá, papá. Y para dinamizar la economía también se establecían para debilitar la institucionalidad dominicana y para evadir impuestos. Pregunta, que justamente por ahí va mi segunda pregunta. ¿Estaría preparada la Academia Dominicana de la Historia o la sociedad dominicana para un presidente de la Academia Dominicana de la Historia haitiano dominicano o dominico haitiano? ¿Cómo eres tú? Yo creo que hay, yo creo que dominico haitiano. Perdón. ¿Qué es lo que tú estás preguntando? No, eso mismo. No, porque yo quiero aclarar dos cosas. Perdón. No, vamos a aclarar dos cosas. Pero ven acá. Pero a mí no me eligieron por ser mujer ni por ser dominico-china. Correctísimo. Acuérdate que nosotros sabemos dónde están las escarpadas montañas de Quiqueya. Oye, el otro, oye, Elario, Germán. Si lo que tú quieres que tomemos las almas. No creo que. Sí. Yo creo que lo que se debe valorar, y por eso escribí varios artículos que se llamaban Revisitando mis creencias. Por ejemplo, yo en un momento defendí el sistema de cuotas. Yo no lo defiendo. Las mujeres deben debemos ganarnos nuestras posiciones por nuestros talentos, no porque me den una cuota, que es una concesión masculina. Ay, Dios mío, qué dura. Eso es lo primero, y por eso escribí ese artículo Revisitando mis creencias. Con respecto a lo de la academia, yo pienso que no es por el hecho de ser mujer, ni que sé yo cuánto, ni cuota, por eso están lo mismo. Sino porque eres buena historiadora. Porque tiene una serie de condiciones. O sea, Framoya no está ahí por esto, sino porque Framoya tiene una historia. O sea, que un buen historiador dominico haitiano podría estar correcto, ahí en la, bueno, Yolanda, si tiene la academia y presidirla incluso. Pero en el terreno de la especulación. Claro. Sí. Eso es lo primero. Claro. Bueno, la primera pregunta que hiciste, eso es una de las preocupaciones que tenemos en la academia, porque hemos tratado de acercarnos al MINER. El acercamiento ha sido tímido. La enseñanza tímido de parte de ustedes. No, por la receptividad. ¿Sabe cuál es el problema? Y es que la educación dominicana tiene tantas carencias que la historia no es esencial. Ya, la educación dominicana tiene tantos problemas que, aunque yo soy de las que creen, como lo dice Edgar Morán, de que la historia debe ser el punto de partida de toda enseñanza. Claro. Porque todo es historia y nada más que historia. Pero eso es una concepción dentro del marco de la complejidad, no dentro de la teoría tradicional que se maneja en educación.
Entonces, es un tema serio. Yo he trabajado toda la vida, le he echado formando maestros, y cuando uno ve aquellas cosas, uno dice, Señor, hay que llorar, realmente llorar. Yo tengo el caso de una jovencita, me voy a reservar de dónde es el sitio para que no la descubran. Ella trabajó conmigo y nosotros le pagamos la educación. Le pedí que fuera un sector privado, pero le convenía más el sector público y se fue a su campo. Ella se graduó en español y fue bastante bien porque nosotros la ayudamos con los libros y todo eso. Pero como lo que había era vacante era el inglés, ella estaba dando inglés. Anda la porra. Ya no. Wow. Ella duró 2 años dando inglés, ya no. Ya está nombrada en lo que ella estudió, que fue español. Pero es así que funciona la educación. Un desorden, una improvisación, eso se parece a la voz. ¿Entiendes? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, y eso es un caso que te puedo contar, pero... Don Antonio es para allá. El dueño de esto. Saludos. Un saludo especial. Pero sobre todo hay que ver toda la formación de los maestros. Pero además de esto, las carencias. Y con respecto a lo que tú dices de los medios audiovisuales, todavía estamos en pañales. El Archivo General de la Nación ha tratado de hacer algunos documentales con el tema de la mujer, pero todavía han sido escasos y tímidos en todo el sentido de la palabra. Y algunas películas que se han hecho de historia, y los historiadores nos ponemos la mano en la cabeza. Nadie de la industria del cine se ha acercado a ti, Muquén, así como en un momento dado Rafael Ovalle te pidió que le escribiera Yo Minerva, ¿verdad? El monólogo que montó Edilí, que ganó un Cassandra en su momento. Nadie de la industria del cine se ha acercado a ustedes para... Y como respuesta, para completar la respuesta de Yolanda, Muquén, nada más falta decir que es Academia Dominicana de la Historia. Pero un dominico haitiano dominicano. Academia Dominicana. Pero la historia Dominicana de la historia. Por lo tanto, si un dominicano de aquel concepto de la dominicanidad que surge a mediados del es siglo dominicano. Es que no importa. No importa. Una pregunta. Los dominicanos. Lo que pasa es que Julio, Yolanda, que lo en tuyo- Estados Unidos es que hay eso de afroamericanos. pero claro, Aquí el no, dominicano es aquí- dominicano, aquí es dominicano. independientemente de No, y dónde además, venga. terreno de la Con su maní en la especulación. Claro. cabeza. Adelante, Mire. José. La esposa Maní. de Trump. lo que Sí. Un maní. que- Miren, Ya nos vamos. yo voy a hacer una pregunta compuesta a Sí. doña Muquén Adriana San. ¿La historia comienza con la escritura o comienza con la aparición del Homo sapiens? No, con la escritura. Con la escritura. Sí, claro. Antes, o sea, entonces, Bueno, pues, eso es una buena pregunta, Sí. porque las primeras noticias que se tienen de historiadores es en Grecia, en la Grecia, En Grecia, antigua, claro. sí. Y después entonces se trabajó con ¿Eso es en Occidente o en todo el globo? Pero ella está hablando en de Occidente, porque En Occidente. en China, mira, yo no había pensado en eso, gracias. Porque me he puesto a estudiar la cultura china, pero no la parte histórica. Ok. Habría que trabajar eso, porque habían historiadores de la corte en China que Sí. narraban las hazañas de los emperadores. Incluso uno lo puede ver cuando visita China, que te cuentan que son los llamados historiadores oficiales hoy. En ese tiempo eran historiadores de la corte. Pero evidentemente nosotros estamos imbuidos por la historia occidental. Entonces empieza el paleontólogo es historiador. Es una herramienta, sí, es una herramienta. El paleontólogo es, para estudiar la prehistoria, se necesita el paleontólogo y se necesita el arqueólogo. En el caso del historiador. Ok, voy a mi pregunta. Espera, ahí. ¿El historiador es el que escribe o el que también oralmente puede transmitir esa situación de la historia? Buena pregunta. El Porque hay lo que historiador, se llama- el historiador no es el que escribe, es el que investiga. No, pero yo digo- Lo primero es la investigación. No, yo digo antes de la escritura. Mucha gente escribe, el que escribe de historia, usted no es historiador. Es No, decir, pero yo digo el el- historiador A ustedes sí les en el gustan sentido de los investigación títulos. y escritura. Sí, sí. ¿Eso puede ser oral Mire, solamente o No, puede ser la escrita? historia oral existe. Sí. Incluso es una fuente importante. Yo la he Ok. utilizado mucho como fuente de investigación, la historia oral. Pero se supone que el historiador es que investiga, escribe. El que se dedica a y eso. se dedica a eso. Hago una pregunta. Por ejemplo, yo veo Génesis, el libro de Génesis. Entonces nosotros sabemos la influencia que tiene la religión. Para mí la religión es el segundo el liderazgo fundamental de la evolución humana, para mí, después de la seguridad. Entonces Génesis dice que en Génesis 1 que Dios creó
la tierra y los cielos. Pero eso no es un libro de historia. Pero espérate, Julio, porque No tiene que ver con historia. espérate, estamos hablando de algo Sí. importante Hay para la gente sociedad, que más pone importante como que libro todos de los libros de historia. Pero no es el libro de primer historia. libro que imprime Gutenberg es la Biblia. Sí, pero no es un libro de Bueno, historia. pero dice la Biblia, entonces, dice la Biblia que primero creó Dios el cielo y la tierra y vio que todo estaba en tinieblas. Y después dijo, hágase la luz. Pero cuando usted estudia, La luz. se da cuenta de que la tierra forma parte del sistema solar. Sí. Entonces, cuando se creó la tierra con polvo de estrella, ya el sol tenía más de 500 millones de años. ¿No se podría adecuar la Biblia a la verdad científica para que la gente comience a pensar de una manera más objetiva? Porque hay una cosa que tú tienes que entender. Mira, Eury, bajó la cabeza. En la, No, porque eso es, la fe no se discute. La fe está exactamente. por encima de la ciencia. Pero no solamente Pero eso, mucho. en ¿Quién está la hablando de fe? religión tú utilizas Metáforas. metáforas y esas son metáforas. Claro. Cuando el mismo Cristo utiliza Usó metáforas. y parábolas. Claro. Entonces ya la historia es otra Sí, cosa. pero no yo lo que trabaja digo con es, no metáforas. podemos- Ahora bien, Y la fe está en por todas encima las de todo eso. religiones, incluso en las religiones prehistóricas, cuando no había explicación a un fenómeno, se le inventaba. Por ejemplo, si ustedes leen la mitología de aquí de los taínos, son preciosas, cómo se cree el almar, y entonces te cuenta que una batea estaba en un techo y se cayó y se rompió. Y quién decolaron escribió eso? agua. Hay varios trabajos sobre metáfora, mitología Indígena, taína. Y te habla de eso, cómo cuando cayó la batea, por ahí salieron los ríos y los mares. Oye, esa porque no vaina. hay otra explicación a los fenómenos. Entonces, cuando tú no entiendes el sol y la luna, tú le pones a la luna un dios luna y el dios sol. Cuando tú no Sí, tienes pero eso no hay que explicación- acotejar, eso no hay que cotejarlo conforme a la verdad científica. Pero eso son que nos va a metáforas. Las metáforas no es científica, la metáfora es una invención humana para explicar algo. Y eso Bueno. te habla de la creencia de la Sí, caída. Julio, para Claro. terminar, Bueno, Julio, pero vamos para terminar. sí. Pero entonces, oiga lo que pasa. Ahora, hay una, Oiga hay- lo que hay sucede, historia- es que yo creo, por ejemplo, en el caso de la violencia de género, el hecho de la Biblia decir que a la mujer la sacaron de una costilla mía, me da un derecho de propiedad sobre ella. No, tienes que ¿Cómo tirarla, que no? no la puedes Claro golpear, que me lo da. Vamos. porque fue de tu Entonces eso costilla, no es te una está golpeando a ti metáfora. mismo. Ya. Perdón, Me déjame explico. decirte algo. Pero Eso no hay que arreglarlo en la al Biblia. contrario, perdón, eso según tu criterio, porque para mí, si mi mujer sale de mi costilla, quiere decir que es Debo parte de mí, que la tengo protegerla que ya. amar más que nada. Oye, este. Claro, Sí, tú le das una interpretación y yo le doy la interpretación sí, que da la está fe, bien. que da Dios, que da concluimos. Jesús. Sí, está ¿Quién? bien. No iba a decir algo finalmente. Qué lindo. Que te iba a decir, mira, Sí. cuando yo estaba estudiando en París, me dijeron de un historiador francés, estoy de ahorita tratando de acordarme el nombre, que era especialista en el diablo. El diablo como simbología histórica en la Edad Media. Porque hay historiadores que estudian simbologías y cómo eso se explica en determinados fenómenos históricos. Y yo fui a una conferencia de Sony y me quedé embobada de ver cómo él hace el análisis del diablo como figura Sí. en el imaginario colectivo. Porque todo el tema es esto, hay historiadores de las mentalidades que estudian el imaginario colectivo y lo que tú estás hablando es parte del ¿Usted imaginario cree en el colectivo. diablo? Bien. ¿Usted? Bueno, Espérate, señores, Julio, la gracias, última pregunta. Muquén. Bueno, Pero espérate, pero que es un sí o no, Julio, un sí o no. Sí. Vamos, un sí o no, sí o no. Yo creo en la bondad y en la maldad. No, ¿usted Ok. cree en el diablo? Ya Yo te creo en la digo. bondad y la Ya maldad. Bueno, te lo digo, gracias, no, Adriana no, Ciel no, no, Zambey, el diablo. la presidenta de la Academia Dominicana. Tremenda presidenta. Dominicana, Academia Dominicana de la Historia. Ay, qué dolor. ¡Cambio y fuera! Yolanda, te reitero. El sol de la